Buenas noches. No sé si esto le ha pasado a alguien más, pero yo nunca me sentí cómodo pasando por esa zona, y menos de noche. Las carreteras que rodean la presa de San José tienen algo, no sé cómo explicarlo. No es miedo exactamente, es otra cosa. Es como si el aire fuera más espeso, como si el agua de la presa absorbiera todo sonido, incluso los pensamientos. Aquella vez terminé manejando solo. El trabajo se alargó más de lo planeado y ya no me daba el tiempo de regresar con luz. Solo estaba la luna, bien arriba, iluminando todo el camino, y esa luz blanca que parecía seguirme en cada curva. Fue en una de esas curvas, cerca de la presa, donde la vi por primera vez. Al principio pensé que era alguien, una mujer, una figura delgada con un vestido largo que se movía con el viento, pero no caminaba como una persona normal. Iba demasiado lento, demasiado recta, y no sé cómo explicarlo, pero no parecía estar del todo en este mundo. Demasiado humano para ser una sombra, demasiado oscuro para ser una persona. Pensé en frenarlo, juro. En esos segundos uno piensa mil cosas. ¿Y si necesita ayuda? ¿Y si se lastimó? Pero sentí algo, no miedo todavía. Fue como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no. Y entonces me acordé de lo que dicen los viejos traileros. Esas historias que uno escucha de joven y piensa que son exageraciones. Esas advertencias que suenan a cuentos hasta que te toca. No te detengas, no la mires, no le hables. Y no me detuve, pero cometí el error de mirar por el retrovisor. Ahí fue cuando lo supe. Ya no estaba caminando, estaba corriendo. Y no era un trote normal, era algo que no debería moverse así. Corría a la par del tráiler, casi rozándolo, y entonces gritó. Fue un grito imposible de describir. No era solo una voz, eran muchas, como si alguien hubiera abierto una puerta y todas esas voces salieran al mismo tiempo, con rabia, con dolor, con desesperación. Y ahí sí sentí miedo, del real, de ese que te hace olvidar hasta cómo rezar. Intenté recordar el Padre Nuestro o el Ave María, pero lo único que me salió fue repetir, Dios te salve, llena eres de gracia, una y otra vez, hasta que el grito se desvaneció. No sé si se alejó, si me dejó en paz, o si nunca estuvo ahí realmente. Esa fue la última vez que pasé por esa zona de noche. Y aunque nadie lo entendió, yo sí. No dejé ese trabajo por el sueldo, ni por las horas. Lo dejé porque algo se me quedó en la piel. A veces uno cree que el miedo está en las cosas que se ven, pero no. El verdadero terror es lo que no puedes explicar, lo que se te queda, aunque ya haya pasado. Muchos dicen que la Llorona llora por sus hijos, pero yo creo que llora también por los nuestros, por los que cruzan su camino sin saber que hay dolores que ni la muerte puede calmar. Muy buenas noches, comunidad. He seguido su canal desde hace ya un par de años y siempre me han sorprendido las historias que comparten aquí. Jamás imaginé que algún día yo misma estaría escribiendo una de ellas. Esta historia ocurrió en San Vicente Chicoloapan, un pueblo ubicado por la carretera México-Texcoco. Los que conocen por allá saben que está dividido por unidades. Lo que viví sucedió en Geo Beta 2. Me llamo Sofía, tengo 25 años, y aunque me he intentado olvidarlo, hay noches en las que todo regresa, con la misma claridad y con el mismo miedo. Tenía apenas un mes de haberme convertido en madre. Era joven, mamá soltera, y vivía en casa de mis padres mientras intentaba entender el mundo que se me venía encima. Las noches eran duras, no dormía bien, me sentía cansada, sensible, como si viviera en alerta constante. Esa noche todo parecía normal. Mi hija ya estaba dormida, envuelta en su cobijita favorita, y yo estaba a punto de acostarme junto a ella cuando lo escuchamos, un lamento, no un llanto de dolor,
sino de desesperación, lento, largo, como si viniera arrastrándose desde muy lejos. Los perros comenzaron a aullar, algunos ladraban con fuerza, pero otros solo lloraban. Mi hermana, que dormía en la habitación de al lado, entró corriendo. ¿Escuchaste eso?, me preguntó con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera responderle, ya había abierto la ventana. Mira, ven, dijo, y su voz se quebraba. Me acerqué. Apenas asomé la cabeza por la ventana y la vi. Una mujer, vestida de blanco, parada en mitad de la calle. Estaba completamente quieta, mirando hacia la casa. Su rostro, no sé cómo describirlo, era como si no tuviera uno, como si sus rasgos se hubieran borrado. Y en ese instante volvió a gritar. Un grito tan terrible que hizo vibrar los vidrios de la ventana. Sentí el frío treparme por la espalda, como si algo me hubiera tocado la columna con dedos helados. Instintivamente giré hacia la cama y lo que vi, aún hoy, me cuesta describirlo. La cobija de mi hija se deslizaba sola, hacia el borde de la cama. Algo invisible la estaba jalando. Mi hija se agitaba, se retorcía, como si algo la intentara arrastrar hacia el vacío. Quise correr, pero las piernas no me respondieron. Estaba paralizada. El miedo me había atrapado por completo. Mi hermana reaccionó primero. Corrió al tocador, tomó unas tijeras y las colocó en el suelo justo al pie de la cama, formando una cruz. En ese momento, todo se detuvo. La cobija dejó de moverse. Mi hija quedó quieta y en silencio. Nos asomamos de nuevo por la ventana. La mujer ya no estaba. Solo quedaba el eco lejano de los perros, aullando, como si la noche se tragara lo que había pasado. Desde esa noche, duermo con tijeras bajo la cama. No sé si fue una bruja, no sé si fue la Llorona, pero aprendí algo. No todo lo que llora en la oscuridad merece compasión. Algunas lágrimas arrastran maldiciones, y cuando un alma rota viene por algo tuyo, más vale que tengas fe o una hermana que no sepa lo que es el miedo. Me llamo Matías, y esta historia cambió mi vida para siempre. Mi pareja y yo fuimos a Guanajuato buscando una experiencia distinta, una ciudad cargada de historia, de callejones, de arte y de leyendas. Nos hospedamos frente al Teatro Juárez, atraídos por una historia que siempre me intrigó, la de los monjes que aún caminan por la calle subterránea, donde antes hubo un convento, donde dicen que la muerte dejó raíces profundas. La primera noche no pasó nada. Caminamos por la calle subterránea varias veces. Lo único que escuchamos fue el eco de nuestros pasos. La segunda noche, igual. Pero la tercera, esa noche, fue diferente. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Estábamos bajo uno de los arcos, justo frente a la antigua entrada del teatro. Llovía. Esa lluvia que no cae, sino que raspa. Ese frío que no te moja, te cala los huesos. Y entonces el ambiente cambió. Primero los ladridos, después maullidos, como si los animales supieran algo que nosotros no. Y luego el silencio. Un silencio absoluto, como si la ciudad entera hubiera dejado de respirar. Y fue en ese instante que lo escuchamos. Un grito quebrado, lejano, pero imposible de confundir. El tipo de grito que, aunque nunca lo hayas escuchado en persona, sabes exactamente lo que significa. Mi pareja me apretó la mano con fuerza. Yo no pude moverme. La lluvia seguía. Pero el mundo parecía detenido. Y entonces, esta vez más cerca, más agudo, más humano. Corrimos, nos escondimos detrás de una columna. No sabíamos si lo hacíamos por la lluvia, por el miedo
o por ella. Fue ahí donde comenzó a llorar. No nosotros, ella. Los sollozos eran lentos, profundos, pero había algo podrido en ese llanto, una rabia escondida detrás del dolor. Y entonces empezó a cantar. Arroró mis hijos que no están aquí. La noche los llama, los quiero sentir. Cierra tus ojitos, no vayas a hablar. Si madre te encuentra, te lleva al llorar. Cada palabra se arrastraba como una daga helada. Lloré, no por tristeza, lloré por miedo, miedo verdadero. Y fue entonces cuando la vimos. Pasó a escasos pasos de nosotros. Iba encorvada, deshecha. Su cabello era un nudo de sombras. Y su rostro no tenía rostro, solo una masa endurecida por el llanto. En sus brazos llevaba un bulto. No sabría decir si era su hijo o lo que quedaba de él. Cruzó bajo el siguiente arco y se fue, sin gritar, sin correr. Solo quedó el eco de su lamento, alejándose en la distancia. Esa noche regresamos al hotel, temblando, sin decir palabra. Mi pareja se durmió rápido, pero yo no pude cerrar los ojos. Me quedé mirando por la ventana, justo hacia el Teatro Juárez. Y poco antes de las 4, los vi. Dos figuras altas, cubiertas con mantos oscuros, capuchas que ocultaban sus rostros, cruzaban lentamente la calle subterránea como si hubieran estado allí desde antes que el tiempo comenzara. Las leyendas existen por una razón, no para asustarnos, sino para advertirnos. Hay lamentos que nunca se callan, almas que jamás descansan, y si alguna vez decides ir a buscarlas, prepárate para encontrarlas, porque algunas historias te siguen de regreso. Gracias por quedarte hasta el final. Si tienes una historia que quieras compartir con nosotros, puedes enviarla a nuestro correo. Nos escuchamos en el próximo relato. Buenas noches.